Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Estamos en la clase de discipulado. Esta noche estaremos continuando con el estudio del libro de Éxodos. Esta noche estaremos estudiando Éxodos 19, un momento pero muy especial para Israel en ese tiempo que estaba en el desierto. Ya pudimos también estudiar otras del libro de Éxodo, una clase muy especial que tuvimos acerca de lo que es eh, la murmuración que causó la falta de agua, se entendía desierto, la falta de comida, se entendía un desierto. Pero es muy importante, hermanos, que sepamos que eh, la, la palabra de agradecimiento al Señor, el no murmurar, o sea, a veces cuestionamos y está bien, podemos decirle, Señor, eh, pues me cuesta un poco recibir esto, me cuesta un poco aceptar esto. Hay platos de comida que no nos gusta verdaderamente, ¿no? Pero hay situaciones que no nos gusta, pero no por eso podemos decir esta comida que porquería o esta situación. Tengamos mucho cuidado con eso. Hoy vamos a tener este estudio. Verdaderamente yo considero que esto es una de las claves acerca. Esto intervino mucho en el desarrollo espiritual de Israel como pueblo, ¿no? De aquel tiempo. Recordemos esto, mis hermanos, que eh, en ocasiones el- nosotros transmitimos, ¿no? En el gen espiritual, pasamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos eh, esa situación en que o, o una maldición, por así decirlo, disculpe, estoy buscando las palabras correctas, o una situación espiritual que nos daña y no tenemos la victoria, y esto lo podemos pasar a otros, ¿no? Y yo considero que lo que vamos a estudiar hoy, esto fue de gran importancia para el resto, como dije, de la relación de Israel con el Señor. Entonces, voy a comenzar a compartir. eh, es- Esto también se los pasaré. Estará en YouTube. Les agradezco. Si ustedes quieren, o sea, levantar la manito o simplemente, pues, al darle a like o inscribirse para recibirlo. O sea, esto nos, pues, Este, vio la fuerza. Bellísimo. sí. Hay un micrófono que alguien que acaba de entrar. Eh, Voy a silenciarlo. No me deja silenciarlo, por favor, si puede el amigo José Duarte silenciarlo. Bienvenida, Pastora Madeline, Dios me la bendiga. Bendiciones, mi pastor. Bueno, gracias, Señor. Gloria a Dios. La gloria de Dios vamos a estar viendo hoy. La gloria manifiesta del Señor fue una manifestación potente, uf, fuertísima. Lo que todos nosotros deseamos, tener esa eh, experiencia de acercarnos a Dios y de encontrarle y que se manifieste en nuestras vidas y poder tener esa relación privada, ¿no? Con Él. En Éxodo 19, a manera de introducción lo estuve diciendo, eso marca un momento decisivo en la historia de Israel. Después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, el pueblo el Señor lo dirige al monte de Sión, donde Dios establece las bases de su pacto como nación. Ya el Señor eh, pudieron haberlo hecho en 11 días, como dije, pero eh,
aprendiendo lecciones. A veces retardamos muchísimo. En lugar de someternos, nosotros retardamos el crecimiento espiritual, nuestro acercamiento con el Señor. Y el Señor está con ellos, no llevando a cabo un experimento, pero sí está eh, enseñándoles las lecciones a ellos. A la misma vez queda para nosotros en la posteridad, como dice en el libro de Hechos, ¿no? Estas cosas les sucedieron como lección a todos, ¿no? Y los lleva al monte de Sinaí y Moisés sube en una de sus usuales llamadas del Señor, ¿no? Pero al pasar el tiempo con el Señor, al bajar del monte, Moisés transmite al pueblo las palabras de Dios. Que si una de las partes que vamos a leer, la condición era que si obedecían y guardaban su pacto, serían su tesoro especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjate la gran condición. Tú escuchas, te conviertes en el collar de perlas del Señor y hace de ti un sacerdote, de ti, de tu familia, inclusive de tu nación, y hace de ti, de tu iglesia, de tu grupo, de tu familia, una nación santa. Éxodo 19, del 3 al 6, nos dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis, reino de sacerdotes, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el plan que Dios tenía para ellos. El Señor quería que, hace como referencia, tú eres mi tesoro especial, tú eres mi pueblo especial. Cosas cariñosas que le dice el esposo a la esposa para fomentar la relación de corazón a corazón. Pero Dios le ofrece un pacto condicional. Ustedes me obedecen, ustedes guardan su pacto, entonces Israel sería el tesoro especial, sería un reino de sacerdotes, sería una nación santa. Toda promesa lleva condición. Te lo repito, toda promesa lleva condición. Dios hace su parte si tú haces la tuya. Amén. Y este pasaje es fundamental porque revela el propósito espiritual de Israel. ¿Cuál era el propósito espiritual de Dios? Que sigue siendo hasta hoy en día con nosotros, su iglesia. En ese momento, allí en el desierto, el propósito espiritual de Dios para Israel le dijo que Él quería que lo representaran a Él delante de las otras naciones. Recordemos, eso era una zona politeísta. Además de eso, los dioses de ellos, de todas esas zonas, jebuseos, heteos, fereceos, filisteos, todos ellos, para ellos eran dioses de ahí, de zonas, de localidades. No eran dioses, digamos, eran dioses de nación, pero de ahí no pasaban. Pero este Dios se le presenta a Israel diciendo, yo soy el que soy, yo soy el Dios del universo. Y eso es lo que el Señor quería. Pero Él quería usar vasijas humanas, un pueblo unido, un pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa, para conquistar a aquellos y establecer su reino allí en el Medio Oriente, comenzando por Israel. Y lo que vemos aquí desde Éxodo 19 y continúa toda esta enseñanza de lo que aprendió, que vamos a ir poco a poco estudiando estos libros de la Biblia. En algunos, por supuesto, no nos vamos a meter tanto como nos hemos metido en el libro de Éxodos, ¿verdad?
Dios desde allí del Sinaí le estaba explicando a su pueblo de cómo son las cosas cuando es Él el que guía, cuando es Él el que gobierna. No gobernado por el pueblo ni por una persona, sino gobernado por Dios. Dios quería una teocracia. Y el Señor le da la manera de adorarle y los diferentes elementos que se requerirían en la adoración. El Señor le da una manera de establecer cómo vayan ellos a establecer una vida cercana. Además de leyes sociales, leyes morales, dietas, hasta cómo vestirse, hasta cómo pagar las deudas. O sea, todo el centro era Dios y la meta era vivir para Dios. Es lo que la gente hoy en día llama fanáticos. Sí, sí, soy un fanático. Sí, Dios es mi Dios. Él es mi Salvador. Cristo Jesús es mi Salvador. Estoy vivo para adorarle y para predicarle a Él. Y si esto me llama fanático, prefiero ser fanático a Dios que al Real Madrid. Dios es un Dios celoso. Él no quiere que a su tesoro le pase nada. Por ello, mira, Él quiere que le seamos obedientes, que le seamos fiel, que le entregamos a Él. Tú no deseas que tu matrimonio te sea fiel tu esposo y tu esposa, o ambos uno al otro, que sean fieles, ¿verdad? Amándose el uno al otro, pues nosotros tenemos un matrimonio. Con Cristo Jesús somos su esposa. Y Él quiere que nosotros seamos fieles a Él como Él es fiel a nosotros. Alabado sea el Señor. Inclusive en nuestras infidelidades, como le demostró con Oseas, Él nos muestra el perdón. Claro, si persiste el pecado, hasta ahí llega, pero la palabra nos dice que aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pero Él quiere nuestra fidelidad. Él quiere nuestra entrega. Él quiere el todo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gilda, Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? En Éxodo 19, versículos 7 al 8, dice, entonces Moisés vino e hizo llamar a los ancianos del pueblo y les puso todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, todas las palabras que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés volvió las palabras del pueblo a Jehová. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eso era el pacto que ellos estaban haciendo con el Señor. Ahora venía, wow, Moisés fue corriendo y le dijo, Señor, yo sé que ya tú lo oíste, Señor, pero estás dispuesto, Señor, a ser tu pueblo, Señor. Te dijeron que sí, qué bueno, qué bendición, aleluya, gloria a Dios, te alabo, Señor. Y el Señor le dijo, wow, le quiero presentar a mi esposa. Quiero ver que ellos vean todo lo que yo tengo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios. Entonces en Éxodo 19, del 10 al 11, llegan al monte Sinaí. Casi 3 millones de personas acampan a los pies del Sinaí. Y el Señor le dice a Moisés, en Éxodo 19, 10 al 11, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Gloria a Dios. Santo. Hay preparación, hermanos, para santificarnos. Hay preparación para acercarnos a Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, ve que se echa una bañadita y que laven los vestiditos, y al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El Señor les ordena santificarse durante 3 días,
lavar sus vestidos. Les ordena, ahí hay explicaciones en esos versos más amplias, pero se las voy a repetir aquí. Abstenerse de ciertas actividades. Inclusive les dijo que no tuvieran relaciones íntimas en los matrimonios para dedicarse a la preparación espiritual. Le dijo no acercarse al monte hasta recibir permiso. Es más, le dijo que pusieran una cerca para que ni los animales se acercaran al monte. Porque lo que venía era una manifestación fuerte y poderosa. Una electricidad celestial. Amén. Una tormenta celestial. Un sacudón de parte de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la santidad de Dios requiere preparación y requiere reverencia, hermanos. El pueblo acepta estas instrucciones. Su reacción aquí es de obediencia práctica y reverencia, reconociendo la santidad de Dios. O sea, voy a hacer estos pasos para acercarme ante el Señor en el monte de Sión. Ellos no se acercan con ligereza, pero se preparan externamente, obedeciendo los pasos que el Señor le da para el encuentro con el Señor. Ahora, imagínense, están allí, ¿verdad? Imagínense que, bueno, si yo entrase esta mañana, hoy, pues todo desarreglado, todo despeinado, y les dijera, muchachos, vamos a tener que regresar a nuestras casas, vamos a tener que lavar nuestras ropas bien, pero bien lavadas. Esposos y esposas, sepárense un poco por un día sin tocarse, porque Dios viene a visitarnos aquí mismo. No estoy hablando de que Dios nos viene a visitarnos de manera superficial. No, 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 no. Estoy relatándolo de esta manera porque le estoy diciendo que el Señor viene a visitarnos en toda la extensión de la palabra. La mitad de ustedes pensarían, yo creo que es hora de cambiar la iglesia, que esto que Dios nos viene a visitar y que tenemos que lavar la ropa. Esto me parece extraño, esto me parece una cesta satánica que lava el cerebro. La otra mitad va a pensar, bueno, ¿y qué es lo que se le trae, Eddie? Se le quemaron los fusibles, se le fueron los tapones. Pero yo les insisto, no, hermano, es verdad. Dios viene a visitarnos en su plenitud. ¿Y sabes lo que harías? Yo regresaría a casa, yo limpiaría tus ropas, mis ropas en ese mismo momento. No solamente estoy hablando de los trapos sucios. Me limpiaría yo también y limpiaría la ropa. Si el Señor vendría a visitarte, te pondrías en serio. Muy en serio con Él. Hasta te darían maripositas en el estómago. Le preguntarías a tu esposa, ¿qué irá a decir Dios? No sé, te dice ella, no sé, pero ¿nos va a regañar? Yo te dije que ya no sé. Imagínate, Dios visitándonos. ¿No puede venir en un mejor tiempo que este? Y la mujer te dice, te dije que no sabía. Debió haber habido excitación, hermano. Debió haber habido, wow, el Señor va a mostrársenos. Wow. ¿No es eso lo que todo hombre anhela? Ver el rostro de Dios, contemplarle como estás contemplando la cara de un amigo o de tu esposa o de un hijo. Amén. Hablar, tener un diálogo así, cara a cara con Dios, como esos encuentros que tuvo Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Y la presencia de Dios sacude la tierra, hermano. Eso es lo que va a pasar. Alabado Dios. En Éxodo 19, del 16 al 20, nos dice que al tercer día, aleluya, gloria a Dios, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
Vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte. Esto lo estoy leyendo directo de la palabra. Éxodo 19, 16 al 20. Y vino sonido de bocina, o sea, de trompeta, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, o sea, era como empezaron los truenos, los relámpagos, la nube, la trompeta, y Moisés fue y le dijo a todo el mundo, vamos, vamos, el Señor nos está llamando, vamos a recibir a Dios. Y todos se detuvieron frente al pie del monte. Continúan los versos que dicen, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Aleluya. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! ¡Qué relación! Moisés no tenía miedo. Moisés conocía de su Dios allí. Y él le hablaba y le alababa. Y Dios continuaba mostrándole de su poder. ¡Oh! Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó al Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí lo que había era una relación, una obediencia de Moisés. Imagínate, todo el trueno, el relámpago, el terremoto, el humo, las trompetas, todo ese momento tan espectacular. Moisés hablaba y Dios le respondía. Y Dios le dijo a Moisés, sube tú. Y Moisés subió. ¡Wow! Despertarse del día que estabas esperando y en la mañana encuentras todo esto. Allí en la mañana. Toda esta serie de acontecimientos de origen sobrenatural. Todos saliendo del mismo ser de Dios y soltándolos encima de esa montaña del Sinaí. Wow. Y a medida que se acercan a la montaña se sacude. La Biblia dice que el Sinaí se estremecía de gran manera, o sea, era un terremoto. Y también dice que el sonido de la trompeta iba aumentando de extremo en extremo, cada vez más alto. Aleluya. Nosotros no sabemos lo que Moisés le decía a Dios, pero por seguro que no eran palabras ofensivas, eran palabras de alabanza, palabras de agradecimiento. Son pedacitos que la Biblia no menciona, pero que tú sabes en tu espíritu, y lo que el Espíritu Santo te ministra es que lo que se hablaba allí era lo que Dios le ministraba a Moisés y lo que Moisés agradecía a Dios por esa ministración. Casi 3 millones de personas querían salir corriendo. Y a cambio Moisés cada vez más acercándose y hablando con Dios. ¡Qué fascinante! Cuando Dios se pone intenso y otras personas quieren irse corriendo, Moisés al contrario, quiere acercarse más a Dios. Amén. Todo ese fuego, todo ese terremoto, todo ese relámpago, todo ese trueno, toda esa bulla, todo ese humo, todo era como decir la fanfarria. Porque nos dice allí, y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, qué espectáculo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Nos dice el versículo de Éxodo 19, 16, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fue un temor generalizado por el miedo. Moisés tenía que sacar al pueblo del campamento para que se acerquen a pie del monte porque el terror los mantenía dentro de sus tiendas.
Aunque habían sido advertidos, la gloria y el poder de Dios los sobrecogió. El monte se estremecía, el sonido aumentaba y Moisés hablaba mientras Dios respondía con voz tronante. Era como, no pasa nada. Estamos delante de la presencia de Dios. Pero era una presencia asombrosa, majestuosa, Amén. no casual. Alabado sea el nombre del Señor. Esta dualidad es clave en el capítulo. El pueblo quiere relacionarse con Dios, pero la santidad de Dios los abruma. El Señor les habla a todo el pueblo de una manera audible y contundente, y por primera vez le dicta la ley allí, delante de todos. Cuando Moisés sube, allí delante de todo el mundo, le da lo que es conocido como los 10 mandamientos. En Éxodo 20:18 nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló. Pero sabes, en lugar de acercarse, en lugar de arrodillarse, en lugar de decirle Él es poderoso, en lugar de decirle Dios, sacúdenos, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Se echó para atrás, se puso de lejos, reaccionó negativamente ante la presencia de Dios. Claro, son cosas nuevas para ellos, pero podemos Cristo, decir, ¿aló? Pero podemos decir, mis hermanos, que podemos decir que si Moisés no era dañado por la presencia de Dios, bienvenida Inés, Dios te bendiga. Bienvenida Yamira, Dios te bendiga, o Gerson. Si Moisés no era dañado, si Moisés lo que los había ayudado a salir de la esclavitud, tampoco este hecho espiritual debió más bien a ellos agradecerle a Dios. Un momento para decirle, Dios, te doy gracias porque me libraste de Egipto. Dios, te doy gracias porque me has dado agua, me has dado comida aquí en estos meses, 3 meses en el desierto llevaba. Hay un verso que me viene, el Espíritu me pone para decirle, para el hombre natural, dice, creo que es 2 de Corintios, para el hombre natural las cosas espirituales son locura porque han de discernirse espiritualmente. Amén. Pablo dice, a lo espiritual con lo espiritual. En otras palabras, debemos recibir lo espiritual como cosas espirituales que no conocemos, hermano. La palabra de Dios nos dice en Jeremías, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo tengo preparadas para los que me aman. ¿Cómo vas a reaccionar? Si se abre una puerta en el cielo y el Señor te lleva, como llevó a Juan, o si te mostrase una visión, o si se te mostrase un sueño de algo que debes hacer tan claro y tan nítido, o si el Señor se te presentase, pues prepárate, hermano. Prepárate, no te alejes del Señor. Ve lo espiritual como algo que es un mundo en el que estamos recibiendo entrenamiento, pero ¿te imaginas? No hemos visto casi nada de lo que vamos a ver allá en el cielo. La palabra de Dios nos dice que allá hay seres extraños con un cuerpo y 4 caras. Y llenos de ojos, y ángeles llenos de ojos por todos lados. O sea, si crees que has visto todo, no vas a progresar. Delphi, adelante. No. Que continúe. Ok. Entonces,
Continuamos. En Éxodos 20, del 19 al 20 dije, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Wow, mira, el miedo aumenta y le piden a Moisés que hable él en lugar de Dios directamente para no morir. Un momento, vamos por parte. Primero que nada, si Dios hubiera querido que tú murieras, no te saca de Egipto. Segundo, si te está mostrando su poder, es para que tú seas participante de ese poder y poder llevar a cabo la obra que Dios quiere como pueblo, como persona, como familia, como sacerdote, como tesoro. Y eso es una de las partes más importantes de esta historia de Israel. No se quisieron acercar a Dios. Mandaron a Moisés, habla tú, ve tú, ora tú, alaba tú. Así como a veces le decimos a la mujer o la mujer al hombre, no, hazlo tú. Estuve oyendo una prédica con mi esposa y el pastor de esta iglesia estaba compartiendo de una cierta pareja, una pareja X en los Estados Unidos. Escuchen esto. Y el esposo recibió al Señor, se levantó, tuvo un gran cambio en su vida y él arrastraba a su esposa a la iglesia. Ella no había tenido esa conexión con el Señor. Él la llevaba los domingos forzada, o ella se sentía forzada a ir y se sentaba en la iglesia, pero ella iba a la iglesia, pero la verdad que la iglesia no entraba en ella. Ella estaba sentada ahí, pero estaba fuera de la iglesia. Tuvieron momentos bastante de controversia, pues tuvieron roces y ella no quería asistir, se ponía muy reacia y fue empeorando cada domingo cuando iban a la iglesia o cada momento de ir a reunión de oración, hasta que un domingo ella se le levantó, ahí Satanás levantó cabeza y ella se puso iracunda. Yo no quiero entrar, estaban frente a la iglesia. Yo no quiero entrar. Yo no me quiero, yo no tengo ese deseo, ni quiero participar de las cosas de Dios. Yo no quiero ver a ese pastor de esa iglesia de Mickey Mouse. Así le dijo. Y el esposo le dijo, vamos amor, entra, escuchemos y busquemos a Dios juntos. Y ella entró. Momento de alabanza, los coros, y el pastor agarra el micrófono y dice, estoy aquí en delante de ustedes para predicar la palabra de Dios, para que no te sientas como que esta es la iglesia de Mickey Mouse. La mujer se ha quebrado. La mujer miró al esposo, pero miró hacia el cielo y le pidió perdón al Señor. Porque el Señor había mostrado con una frase, ella le dijo, ese pastor de la iglesia de Mickey Mouse. Y el pastor, sin oírla, ella estaba fuera, en el estacionamiento de la iglesia, dentro de su carro. Y el pastor dijo, si te sientes como esta es la iglesia de Mickey Mouse, entregó su vida completamente y se acercó al Señor. Esos momentos especiales, espirituales, esa voz, ese susurro, no hay mayor prueba de la existencia de Dios que una oración respondida, hermanos. Y le dicen aquí, Moisés le dice, no temas,
Porque para probarlo, Dios nos ha sacado al desierto. Y es verdad, mis hermanos. Cuando las cosas van muy buenas, estamos muy bien en la relación con el Señor, hay felices y contentos y fresquitos por dentro. Cuando vienen las pruebas, es cuando verdaderamente salen los colores, lo que hay dentro de nosotros. Pero Moisés le dice algo a ellos, para que el temor de Dios, para que ese respeto, para que esa entrega con ese respeto como le temíamos y respetábamos a nuestros padres en la carne, como ese límite de ese cuando nos veía hasta con los ojos nos hablaba y nosotros nos quedábamos tranquilos, de esa cosa que se ha perdido, ese temor sano que sentimos hacia nuestros padres, ese es el temor sano que tenemos que tener hacia Dios, que debemos pedirle, Señor, en toda reverencia, que debemos decirle, Señor, dame de tu temor, ayúdame a tener esa pasión y ese amor y ese respeto hacia ti. ¿Para qué? Moisés se lo dijo claramente, para que no pequéis. Recordemos que cuando hacíamos algo malo y que nuestro padre nos hablaba o nuestra madre nos reprendía, nos sentíamos tan doloridos en nuestros corazones de haberlo hecho. Y decíamos, no lo quiero hacer más. Para eso Dios se le estaba presentando allí con todo el poder. Yo creo que lo próximo, es mi opinión, no lo dice la palabra, que hubiera hecho el Señor era mostrársele en cuerpo, allí frente al Sinaí. Y todo era para que ellos aprendieran a ser hijos obedientes y no pecaran. Sabemos, hermanos, que en cualquier momento pecamos, en cualquier momento, pero lo importante es tener ese temor. Uy, pequé, voy a pedirle perdón a Dios. Uy, dije esto, ofendí a este hermano, le voy a pedir el perdón a ese hermano. Uy, tengo esta raíz de amargura en mi corazón o este dolor en mi corazón contra ese hermano. Señor, mira, te alabo, pero ya vengo ahorita, déjame ir a pedirle perdón a mi hermano. Ellos tenían miedo. El miedo aumentaba, pero no el temor hacia Dios. Que son dos cosas muy diferentes. Uno le teme miedo al diablo porque es desconocido y no lo ve. Pero debemos es temerle a Dios porque es el principio de toda sabiduría, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En Éxodo 20:21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Mira otra vez. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Desde ese momento en adelante, Israel tuvo miedo de acercarse a Dios al ver su plenitud y su gran poder. Pero hay algo más y es de lección para todos. Cuando nosotros nos acercamos a la luz expone todos nuestros pecados y falla, y no nos gusta que se nos exponga y mandamos a otro u otros para que haga ese trabajo de hablar a Dios por nosotros. Esta es una de las más grandes lecciones que podemos sacar de esto. Escucha esta lección, hermano, porque esto es para todos nosotros. Esta fue quizás una de las más grandes lecciones que Israel nunca aprendió. Esta decisión de Israel de no querer acercarse personalmente al Señor para buscarle, para guiarles, para conocerle y poder ser parte de esa importante y esplendorosa manifestación de su gloria, tuvo un efecto muy trascendental en el pueblo de Israel por el resto de su historia, por el resto de su vida. Lo que yo te estaba hablando de esos pecados que se van pasando de generación en generación, porque no hay liberación, no hay oración, no hay búsqueda del Señor, no hay pedirle al Señor, límpiame, Señor, quiero ser santo como tú eres santo, pero no me puedo acercar a ti, Señor, porque el pecado, Señor, tengo este pecado. No hubo ese arrepentimiento.
en que la próxima generación no lo vio, y así fue hasta que llegó la voz en el desierto y dijo: arrepentíos. Viene uno que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni siquiera de amarrar sus sandalias. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, esta manifestación tan poderosa al pueblo de Israel como pueblo nunca más ocurrió. Claro, el Señor se manifestó en milagros y todo. Le mandó maná, los protegió, la ropita no se les echó a perder, las sandalias crecieron con ellos, etcétera, etcétera. Estuvieron 40 años en el desierto, quise decir. Pero ellos personalmente eran muy pocos. Y esa es la necesidad de cada alma humana. Toda alma humana quiere acercarse al Creador y entablar una relación íntima con Él. Todos llevamos un doliente vacío espiritual en nuestros corazones, hecho por Dios solamente para ser llenados por Dios. Pero ¿cuál es la condición? Acércate a mí y yo me te lleno. Y eso es lo que pasó en ese momento, en ese desierto. El Señor quería hacer de Israel un pueblo santo, lo he repetido varias veces. El Señor quiere hacer de ti una vasija santa. El Señor quería hacer de Israel una nación de sacerdotes. El Señor quiere hacer de ti un sacerdote. Quería usarlos de ejemplo a ellos para establecer su reino en el Medio Oriente, comenzando por allí. El Señor quiere usarte a ti para hacerte ejemplo de tú y tu casa, tu familia. Comenzando por allí. Y para lograr llegar a conocer a Dios, la única condición es dejar limpiarnos, remodelarnos, o sea, santificarnos, para así poder tener una comunión con Él y contemplar su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 12:14 nos dice: sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Repito, sin santidad nadie podrá ver a Dios. No es esa santidad con el alito aquí o que la gente te dice: hazme un favor, San Federico, no abras el pico. No. Santo, la palabra santo es separado, así literalmente separado para uso futuro. Como les he dicho antes, es como un plato sucio, ¿verdad? Que cuando se usa, se ensucia. Pues tienes que meterlo en agua con jaboncito y limpiarlo para usarlo de nuevo, porque no puedes poner comida sucia, comida sobre un plato sucio. Te enfermas. Así es con nosotros. Ese es el proceso de santificación. Así logramos entrar, como dice la palabra, el nivel espiritual lo llama la Biblia de gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, vas ascendiendo espiritualmente. Vas creciendo espiritualmente, vas conociendo más al Señor. Vas compartiendo más su espíritu. Vas haciendo obras dignas de fe. Que es el amor, que es la fe que obra por el amor. Vas a ser un ejemplo. Vas a llegar a ser la sal y la luz de la tierra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, para santificarnos tenemos que acercarnos a Él y dejar que a través de su Espíritu se logre la obra de nuestras vidas. A través del Espíritu de Dios. Pero para hacer eso tienes que acercarte al Espíritu de Dios. Pero esto tiene sus condiciones y se necesita obedecer a nuestro Señor, ya que cuando nos acercamos a la luz, como dije anteriormente, nuestras obras son expuestas. Es allí donde tememos o no queremos que se expongan nuestras obras. Vamos a hablar. Un ejemplo.
Vamos a hablar de que vas a la iglesia. Y tú puedes ver en la iglesia somos como, vamos a hablar de cuando vas a la iglesia. En la iglesia somos como cristales. Allí, estamos pidiéndole al Señor, alabándole. Tenemos un momento de comunión con Él, unión con el cuerpo, alcanzando a Dios en alabanza, en oración, en adoración juntos. Pero hay cristalitos que no dejan que la luz pase y uno lo ve. ¿Entiendes? Tenemos en nuestra familia, tenemos en nuestros matrimonios, quizás esposo y esposa están en fuego con el Señor, pero puedes ver quién del matrimonio a veces está uno más sometido que el otro. ¿Por qué? Por no acercarse, hermano. Lo mismo con los hijos. ¿Entiendes? Estamos todos desnudos. Y Jesús nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Nosotros tenemos que dejar reflejar la luz. Y eso se llama, ese proceso de limpieza para dejar reflejar la luz del Señor, se llama santificación. Limpieza. En Juan 3, 19 al 21, dice, y esta es la condenación. Sabemos cuál es la salvación. Aquí el Señor está hablando de la hora de la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, todo esto lo estoy leyendo de la palabra, vuelvo a repetir, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tú quieres cambiar? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres ser de bendición? Acércate a Jesús. Pídele que te limpie o pidamos que nos limpie. Que quite de nosotros todas esas capas externas o ese barniz falso de santidad que tenemos que apenas nos tocan se raya y deja ver hacia adentro. No estoy bravo, hermanos. Me pongo así, disculpen, ¿no? Pero me convicta mucho esta palabra. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Israel decidió no acercarse directamente a Dios por temor de ser expuesto delante de su presencia. Esto selló el destino de Israel hasta el día de hoy. Israel decidió que Moisés fuera el mediador, la voz entre Dios y ellos. Está muy bien. Está muy bien, hermanos, tener alguien que interceda con nosotros ante el Señor. Pero no que enviemos a esa persona para que ore y alabe a Dios por nosotros. Como dice mi esposa, bueno, a veces hay personas que me piden oración y ellos simplemente se van a tomar una piña colada. No, hermano, cada uno de nosotros tenemos que venir personalmente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia para el momento oportuno. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a conocer a nuestro Salvador. Cada uno de nosotros tenemos que dejarnos guiar por la instrucción, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que respetar y temer a Dios como Padre Celestial. La Biblia lo llama el Padre de los Espíritus. Gloria a Dios. Amén. Mira la pantalla. Nuestro Jesús, nuestro Dios tuvo que enviar a su Hijo para que fuera nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro puente con el Padre, pero la condición es que cada uno le llegáramos a conocer personalmente e íntimamente y dejar que su Espíritu haga su obra de santificación en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy, a través de Jesucristo, la mayor manifestación de la gloria de Dios es la personificación de Dios aquí en la tierra, Cristo Jesús. Eso es lo más grande en manifestación que Dios nos pudo dar. ¿Verdad? Recordemos esto, cuando Elías se quiso alejar de Dios, estuvo su momento triste. El Señor le mostró lo mismo que mostró aquí, excepto el fuego. Viento, terremoto, rayos, centellas, sonidos a Elías. Pero ¿sabes qué le dijo? Mira, Elías, yo no solamente estoy allí. ¿Sabes dónde yo estoy? En ese silbidito. Hay esa vocecita, ese susurrito que hay allí, hablándote. Ese es mi espíritu. En Hebreos 4:16, para terminar, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, acerquémonos a Dios con reverencia, con temor y temblor, recordando la santidad que se manifestó en el Sinaí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Con esto, mis hermanos, el Señor nos quiere, pues,